Hola, 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 otra vez acá en Artículo 16, en el Senado TV, nuevamente en el Salón Eva Perón, que tanto nos gusta, con Artículo 16, el artículo de la Constitución que justamente habla de la igualdad y, como dice mi marido, amamos a toda la Constitución, pero esto es Artículo 16 porque acá justamente lo que queremos hacer es hablar de mayor igualdad, de mayor inclusión. ¿Cómo estás, Alex? Así es, gracias, José María. Quería arrancar el programa de hoy haciendo alusión a un hecho muy importante que ocurrió aquí en esta casa, en el Senado de la Nación, la semana pasada. Se aprobó por unanimidad una ley que había sido impulsada por el diputado Pietragala, que hay que reconocerlo, cumplió la promesa el diputado. Es sobre un plan integral de abordaje para el uso problemático de sustancias. Un tema pendiente que había quedado cuando en el Congreso de la Nación se había iniciado el debate por la modificación de la actual ley 23737, que es la ley de estupefacientes. La ley empezó un debate en la Cámara de Diputados con audiencias públicas y en ese consenso se estableció un piso. Estamos hablando de regular el acceso al consumo de sustancias, regular el acceso a las sustancias, y los diputados y las diputadas planteaban de que faltaba abordar una cuestión con el uso problemático, un programa de atención integral que estableciera en el territorio del país centros para la contención y para la inclusión, con un convenio con el Ministerio de Trabajo. Hay que decir que desde Artículo 16 celebramos este avance parlamentario, celebramos que el Senado lo haya aprobado por unanimidad y que ahora entonces sí han quedado más removidas las barreras para abordar la continuidad del tratamiento de la modificación de la actual ley 23737, que todavía criminaliza a la pobreza, a los jóvenes en particular, porque todavía obliga a la Policía Federal a detener a las personas que entran en la figura de tenencia simple de sustancias. O sea que con una muy pequeña dosis las personas son judicializadas, con el enorme costo que significa para nuestro sistema judicial, para la seguridad pública, en un momento que debatimos tanto, ¿no?, que hay una necesidad de dar señales claras de mejoramiento de las políticas de seguridad y justicia. Este espacio abona por la modificación de la ley 23737 y saluda al Senado de la Nación por la aprobación unánime del plan abordaje integral de usos problemáticos de sustancias. Sí, la verdad que celebramos esto, que se haya aprobado y que sea ley finalmente. Probablemente volvamos sobre este tema cuando próximamente tenemos pensado un programa para hablar justamente de la reforma del Código Penal, digamos, donde algunas cuestiones al respecto ya se están tratando, por lo menos en el proyecto, el anteproyecto, digamos, el borrador que por ahora hay. Así que seguramente vamos a volver sobre este tema. Así es, Me gustaría contarles algunas cuestiones. Todos los años se hace informes, nosotros acá hemos nombrado, por ejemplo, los informes que han tenido que ver con la cantidad de diputadas y diputados y de senadoras y de senadores. Bueno, hoy en particular me gustaría hablar del informe que se hace también todos los años en relación a las palabras más utilizadas durante el último año parlamentario. Bueno, cabe decirles, por supuesto voy a ir al machete porque no me acuerdo todo, pero cabe decir que la palabra más utilizada durante el año pasado fue la palabra Argentina. Se utilizó 5.109 veces, tanto en diputados como en senadores. Esto es el total de las dos cámaras. La segunda palabra más usada fue país, 3.239 veces. La tercera palabra es quiero, 2.422, es decir, Argentina, país, quiero, y le sigue nación, con 2.382 veces. Después viene yo, un poquito más adelante en la lista, con 1.680, justicia y verdad, con 1.622 y 1.614, y algo interesante, la palabra mujer le ganó a la palabra hombre. Por poco, porque palabra mujer fue dicha 388 veces y hombres 306 veces en ambas cámaras, tanto en senadores como en diputados. Obviamente que se necesita que la palabra mujer se siga diciendo, que se siga diciendo muchas más veces, porque lo que tenemos que lograr es mayor igualdad y mayor inclusión.
Por último, quería hacer referencia, en nuestro país se ha estado hablando últimamente mucho del tema de los precios y particularmente del tema de los precios respecto a los medicamentos. Bueno, nosotros hemos tenido acá, no hace mucho, un programa con la doctora Lorena Dillano. En aquel momento nosotros hablamos sobre una ley que obviamente es de esta casa y es del año 1995, que se puso en vigencia su implementación en cuanto al tema de las patentes, estoy hablando de la ley de patentes, en el año 2000. Y la verdad que nos gustaría volver, seguramente la vamos a invitar nuevamente a Lorena, para volver a hablar de este tema, porque una de las cosas que nos preocupa a todos y todas las argentinas que tienen que ver con el precio y el precio de los medicamentos que tanto han subido, está muy relacionado con esta ley de patentes, pero a su vez también está muy relacionado con aquello que hizo el gobierno durante el último año, que fue justamente hablar de las flexibilizaciones, ¿sí? Y hacer, digamos, un instructivo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria, para que justamente no sea tan fácil que esas patentes se perpetúen y se generen monopolios que hagan que nosotros tenemos que pagar los medicamentos en forma tan cara. Muy interesante lo que planteás. Te pido dos cosas en cámara. Una, pensar una comparación proyectiva de los años anteriores, el uso de la palabra mujer, el uso de la palabra argentina, si hay una evolución y si podemos pensar en un cambio de paradigma en el lenguaje por la mirada que tiene el Parlamento sobre lo que es la patria. Y lo otro, sí, apoyo muy bien, invitar a Dillano otra vez y profundizar la alfabetización acerca del tema de patentes y acceso a la salud. Sí, vamos para adelante con eso. Sí, adelantarles que este año, o el año que pasó en realidad, hubo menor cantidad de palabras que el año anterior en general, no solamente con estas palabras que yo rescaté. Esto tiene que ver con la cantidad de debates, digamos. El año anterior fue un año electoral y obviamente que esto influye al respecto. Pero el tema que veníamos hablando y el tema de las patentes y el tema de los medicamentos va a estar muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Sí, claro hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo y vamos a ir al tape para ver y presentar a nuestra invitada. Adelante. Trabajadora social, feminista, mujer con VIH, Mariana Diácono es miembro Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH y fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Cofundadora de J+LAC, Red Latina de Jóvenes Viviendo con VIH, Mariana Diácono, además de militante, es fanática de Boca Juniors. Muy bien, Mariana. Qué bueno poder tener a Mariana Diácono. La verdad que para nosotros es un orgullo, particularmente para Alex y para mí es un orgullo porque a Mariana la conocemos hace muchos años, con lo cual la conocemos claramente de muy jovencita, porque ella es muy joven, así que la conocemos de muy jovencita, conocemos toda su trayectoria, todo su trabajo, toda su militancia y su activismo, particularmente con lo que tiene que ver con los jóvenes que viven con VIH, también después con el tiempo con las mujeres que viven con VIH. Bueno, tal como ha dicho la presentación, ella fue fundadora de la red de jóvenes tanto en la Argentina, que viven con VIH, como de la red latinoamericana, que es cofundadora, y también es directora general o ejecutiva, ¿no, Mariana?, de la red de mujeres que viven con VIH, y además ha sido premiada de alguna manera con consultorías a nivel internacional. Has estado participando recientemente en una consultoría con ONUCIDA en Panamá para toda la región y justamente para ver la historia de cómo se, digamos, conformaron las redes de jóvenes en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Mariana, por estar hoy acá con nosotros, aprovechando tu viaje acá a Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mariana, aprovechando que este último año estuviste más localizada en Centroamérica, tu tarea se desarrolló más en los países de América Central y el Caribe, quisiera preguntarte o pedirte que nos compares un poco cómo es el empoderamiento y la participación política de jóvenes en los países de la región, entendiendo el eje puntual de la militancia con el VIH, que tiene que ver con una epidemia tan estigmatizante, que envuelve a los colectivos más vulnerados. Entonces muchas veces son jóvenes que vienen
del sector de la diversidad sexual, o que no, pero que han tenido dificultad para acceder a la educación sexual, y qué pasa con el diagnóstico y sobre todo, qué pasa con esas militancias. ¿Cómo podríamos comparar los movimientos juveniles de Argentina, del Cono Sur, del Mercosur y los de Centroamérica y el Caribe? Bueno, Argentina tiene la red desde el 2011 formalmente, pero el trabajo previo fue desde el 2009. ¿Se acuerdan? El Congreso Nacional de SIDA en la provincia de Salta. Y la red de Brasil tiene su red desde hace 7 años, más o menos. Y se ve la diferencia justamente con esto, que tengan una plataforma nacional conformada en estos dos países del Cono Sur hace la diferencia a la hora de poder hacer los grupos de trabajo regional y hacer la articulación regional. Centroamérica está recién en los procesos de conformación de redes, va a tener su primer encuentro El Salvador, por ejemplo, quizá Panamá este año, si lo pueden hacer, tienen que tener sus recursos y la disposición de las personas a hacerlo, y Guatemala va a tener su primer encuentro de jóvenes con VIH. A veces cuando estás hablando con personas que sí trabajan en la temática, parece que no es tan difícil tener un encuentro de personas con VIH, pero bueno, nosotros sí sabemos que fue difícil que se pueda levantar la agenda de las y los jóvenes con VIH porque no estaban con voz propia. Sí, quizá los adultos que lo ponían en agenda, pero no las y los jóvenes movilizándose, estando en la respuesta al VIH y tomando iniciativas políticamente como es cuando están involucrados en las redes, como puede pasar ahora en Argentina o como pasa en Brasil desde hace más tiempo y en República Dominicana también, que tiene red. Mariana, vos hablabas justamente de la voz propia y de la agenda de los jóvenes. Y nosotros en este programa intentamos hablar de, por un lado, cuáles son los avances que hemos tenido en los últimos años, en este caso en la temática de VIH y jóvenes, digamos, y cuáles son las brechas y las deudas. Podemos hablar tanto a nivel de lo que pasa en nuestro país como de lo que pasa en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son aquellas necesidades, cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que trabajar y profundizar y que esa voz propia es necesaria que sea escuchada? En el caso de jóvenes con VIH en la República Argentina, en cuanto a participación hubo un avance increíble. Realmente yo siempre estoy como en el babero, digo, de poder decir que la red de Argentina es increíble cómo trabajan. En cuanto a, por ejemplo, a la ley de educación sexual, sí que habría que hacer como una mejora en las intervenciones en las escuelas, involucrarse más los jóvenes de la misma red para visibilizar más la respuesta al VIH, cuando digo esto en primera persona y con voz propia. En cuanto a deuda, siempre la deuda pendiente en Argentina, tanto como en toda la región, son los servicios de adolescentes, específicos para adolescentes que viven con VIH. Y yo siempre digo que como viene la deuda, si diera una deuda a la juventud con VIH, después viene adolescencia, porque no es lo mismo, o sea, hay que diferenciarlo, y después viene niñez, que vienen así como escalonado también por la edad misma, pero son las deudas. En cuanto a adolescentes, no hay servicios de adolescentes específicos. Cuando cumplen los 18 años se hace el traspaso al servicio de adultos. Espera, vamos a hacer una cosa. Sí. Como el tema de los servicios integrales para adolescentes es interesante desarrollarlo un poco más, sí. Te pido, lo postergamos para después de la pausa. Okay. Vamos a una pausa pequeña y volvemos con Mariana Diácono para hablar sobre las necesidades de los adolescentes y jóvenes viviendo con VIH en Latinoamérica.